Así que bueno, vamos a dar inicio con las exposiciones de las obras. En este caso le corresponde al grupo número 1, que es el de la obra El Túnel. Así que bueno, les dejo los micrófonos, chicos. Ya saben que las primeras 3 partes ya ustedes se habrán organizado, así que les dejo los micrófonos. Adelante. Buenos días, somos el grupo número 1 y vamos a hablar sobre la obra El Túnel. A continuación, mi compañero Mario dará una reflexión. Hola, hola. Me va a tocar dar la reflexión, pero les gusta, ¿verdad? Pasa el amor. Esa es. Bueno, yo traje esta reflexión primeramente porque a mí me gustó todo lo que dice, ¿verdad? Y dice, nunca bajes la cabeza, manténla bien alta y mira al mundo a los ojos. ¿Qué pasa? Normalmente se nos van a encontrar problemas a nosotros, o sea, la vida, el mundo, no, es cruel y nos pueden poner tareas bien difíciles o pruebas que pueden parecer hasta imposibles en algunos casos, pero en la vida nosotros nunca debemos de bajar la mirada ante esos problemas. Siempre tenemos que estar con la frente en alto, mostrando quiénes somos nosotros y de lo que somos capaces, porque ahí es cuando van a ver nuestra capacidad y de todo lo que nosotros hacemos, el fruto que da todo eso, ¿verdad? Y ya al final uno sentirá que no se detuvo ante cualquier adversidad, ante cualquier problema más que todo que se nos presentó, y eso ya es es un gran logro para todas las personas. Creo que para cualquiera sería un gran logro que ante cualquier problema uno tenga una solución. Y no siempre no siempre tratar de que pensar de que si es una gran tarea que uno no puede, sino que es hacer la tarea eh, o hacer lo que uno se le pidió. Si uno fracasa, eso significa que es un nuevo paso a que uno mejore. Entonces, de cualquier u otra forma, uno siempre va a tener los ojos, la frente en alto ante el mundo y sus problemas, las adversidades. Va, Mauri, puedes pasar a la anterior, a la lectura mecánica. Va, ajá, ahí se acaba el parte. Presidente, estamos en la lectura mecánica. Pues nosotros elegimos la parte, bueno, el capítulo número 3, y empieza. Todos saben que maté a María Iribarne Hunter, pero nadie sabe cómo la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui haciéndome a la idea de matarla. Traté de relatar todo imparcialmente, porque aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necia pretensión de ser perfecto. En el Salón Primavera de 1946 presenté un cuadro llamado Maternidad. Era por el estilo de muchos otros anteriores. Como dicen los críticos en su insoportable dialecto, era sólido, estaba bien arquitecturado. Tenía, en fin, los atributos de esos charlatanes encontraban siempre en mis telas, incluyendo cierta cosa profundamente intelectual. Pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena pequeña y remota, una playa solitaria y una mujer que miraba el mar. Era una mujer que miraba como esperando algo, quizás algún llamado apagado y distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta. Nadie se fijó en esta escena. Pasaban la mirada por encima, como por algo secundario, probablemente decorativo, con excepción de una sola persona. Nadie pareció comprender que esa escena constituía algo esencial. Fue el día de la inauguración. Me quedé en la parte de que él estaba describiendo el cuadro. Sí, estaba describiendo cuando ve a la muchacha. Fue el día de la inauguración. Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro sin dar importancia, en apariencia, a la gran mujer en primer plano, la mujer que miraba jugar al niño. En cambio, miró fijamente la escena de la ventana y mientras lo hacía tuve la seguridad de que estaba aislada del mundo entero. No vio ni oyó a la gente que pasaba o se detenía enfrente a mi tela. La observé todo el tiempo con ansiedad. Después desapareció en la multitud, mientras yo vacilaba entre un miedo invencible y un angustioso deseo de llamarla. ¿Miedo de qué?
quizás algo así como un miedo de jugar todo el dinero de que se dispone en la vida a un solo número. Sin embargo, cuando desapareció, me sentí irritado, infeliz, pensando que podría no verla más, perdida entre los millones de habitantes anónimos de Buenos Aires. Esa noche volví a casa, nervioso, descontento y triste, hasta que se clausuró el salón. Fui todos los días y me colocaba suficientemente cerca para reconocer a las personas que se detenían frente a mi cuadro, pero no volvió a aparecer. Durante los meses que siguieron, solo pensaba en ella, en la posibilidad de volver a verla, y en cierto modo solo pinté para ella. Fue como si la pequeña escena de la ventana empezara a crecer y a invadir toda la tela y toda mi obra. Muy bien, perfecto. Ahí teníamos las tres primeras partes de la exposición. Muy bien por la reflexión, Mario. La verdad es que estaba bastante bonita y de hecho en algún momento la vamos a poder relacionar con lo que ustedes nos van a explicar en el transcurso de la exposición. Y me parece también bastante acertada la parte de la lectura mecánica que eligieron porque es como la parte detonante donde empieza el interés del protagonista por la famosa mujer que estaba observando su cuadro, que no vamos a entrar en detalle ahorita porque ustedes nos lo van a explicar. Ahora entonces vamos a entrar de lleno a la parte de la exposición ya y con la parte de los contextos nos va a ayudar Mauricio, que ya está conectado aquí. Vamos a ver, Mauricio, si tenés algún problema, igual me avisas, pero esperaría yo que ya no hayan. No, ahora se me fue el intro, pero ya estuvo, está bien. Ah, perfecto, Mauricio. Con lo de los contextos, se puede decir que el contexto político es en el año de 1948 en Argentina se dieron las elecciones, el cual diría quién dominaría, si el sector peronista o el antiperonismo, esto con el fin de renovar las 79 bancas de las 158 de la Cámara de Diputados, siendo esta la 46ª renovación que se daba desde 1858. En el contexto económico, luego de las elecciones y que Argentina se declarara en liquidez, el partido peronista empezó a hacerse cargo de esto y empezaron a nacionalizar ciertas industrias, logrando así evitar otra devaluación de su moneda. Luego de esto se empezaron a dar algunas reformas económicas y el salario de los trabajadores privados aumentó en un 50% y en lo público un 25% de su mínimo, logrando así que el PIB aumentara notablemente un 53%. Con el contexto social en este periodo, Argentina estaba dividida en dos bandos, el peronista y el antiperonista. La peronista estaba en busca de que promovieran la industrialización en el país y la ampliación de derechos, y las reformas sociales y laborales, etc. Y por otro lado, el partido antiperonista estaba totalmente lo contrario. En el contexto religioso, es que en Argentina el catolicismo se volvió un fuerte actor político, dispuesto a que la Iglesia Católica se volviera el principal organizador de la República. Gracias al ascenso del peronismo al catolicismo, fue visualizando para aumentar los instrumentos del Estado y así establecer la hegemonía católica. Muy bien, me parece bastante bien explicada la parte de los contextos. Ahora, Mauri, una pregunta. ¿Será que estos contextos, ya sea los cuatro o alguno de ellos, se evidencian de alguna manera directa o indirecta en el contenido en sí de la obra? Sí, se podría decir que sí, porque se basa bastante en lo de los bandos, el peronista y el antiperonista, y también en lo económico, en ¿En de qué la parte de devaluación de la la... obra? Mm, ¿O alguna situación que se pueda ver reflejada, ya sea de manera directa, así específica, que nombre el acontecimiento o que evoque alguna sensación o alguna situación que estos mismos contextos pudieron desencadenar? sí. Dale, pensá. Y si hay alguien más del grupo que quiera aportar, lo puede hacer. Eh, pues yo pensaría que principalmente hablando en temas políticos, creería que no mucho, no tendría mucho que ver,
aunque podríamos notar algunos problemas, pero no se notan tanto en la obra esos problemas políticos, ¿verdad? No los representa. Quiero ver, creo que no fue en el año 1948, fue un poco tiempo antes, en la época de 1940, de 1940 a 1950, que se dio como que una reforma, como un movimiento, un movimiento femenino, por decirlo así. Entonces en el que se explica muchas cosas de la mujer, ¿verdad? Más que todo hablando en temas de prostitución y todo eso, ¿verdad? Que estaban en contra de todo eso. Y eso se ve a ver, no se ve tan reflejado, no se ve tan reflejado en la obra, pero sí hay partes en las que toman como parte la prostitución y por algún tipo de características, en una parte el protagonista piensa que la que él amaba era una prostituta, por características mismas de él, ¿verdad? Que pensaba que por tener características similares a otras personas, él podía notar qué tipo de personas eran. Entonces, por eso se podría decir yo podría decir, yo pensaría que no exactamente en estos contextos, pero sí en un contexto social anterior, sí. Y a lo mejor de ahí pudo traerse una idea para la escritura de la obra. Y al momento de llamar las prostitutas a las mujeres por ciertas características que él dijo, cosas así que estaban en contra de todo eso. Ujú. Muy bien, perfecto, Mario, gracias. Bien, ahora entonces vamos a pasar al punto número 2, que es la parte de la biografía del autor, y esa nos la va a explicar Daniela. El autor nació el 24 de junio de 1911 en la ciudad de Riojas, hijo de Francesco Sabato y Giovanna María Ferrari. El padre era Fuscaldo y la madre de San Martino di Finita, y fallece en su hogar en Santos Lugares durante la madrugada del 30 de abril del 2011. En 1924 egresó de la escuela primaria de Riojas y viajó a La Plata, donde cursó sus estudios secundarios. En 1929 ingresó a la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Nacional de La Plata. En 1933 fue un militante del movimiento de reforma universitaria. También fue elegido secretario general de la Federación Juvenil Comunista. En 1934 comenzó a tener dudas sobre el comunismo y sobre la dictadura de Stalin. En 1937 obtuvo el doctorado en Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad Nacional de La Plata. El 25 de mayo de 1938 nació su primer hijo, Jorge Federico. En 1941 apareció su primer trabajo literario, un artículo sobre la invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. En 1943 decidió alejarse de forma definitiva del área científica para dedicarse a la literatura. En 1945 publicó su primer libro, Uno y el Universo, y en 1975 obtuvo el Premio de Consagración Nacional de Argentina. Fallece en su hogar en Santos Lugares durante la madrugada del 30 de abril del 2011. Muy bien, vamos a ver, bueno, nos damos cuenta que vivió bastante tiempo. Veamos, Daniela, ¿alguna situación que consideres que pudo influir en la vida de este autor o de inspiración para escribir El túnel? Podría decir que de acuerdo al tiempo en que se publicó, en que se dio a conocer su obra, se inspiró bastante en lo que sucedía a su alrededor, así como
podemos decir que en ese momento eran con ideas de pesimismo sobre la vida y eso se ve reflejado en la obra por el protagonista Juan. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto entonces. Quien explique el punto 3 va a abarcar de una vez el punto 4 porque la parte del 3 son aspectos bien específicos, ¿verdad? En todo caso podrían explicar o podría la persona a la que le toque este punto mencionar por qué la obra se llama de esta manera. Pero el punto 3 y el 4 se van a fusionar. La parte del género y el subgénero la va a explicar la misma persona. Así que, Mario, adelante, por favor. Hola, ok. El título es bien, pues es bien, yo diría que un poco subjetivo a cada quien de lo que cree que es cada quien su túnel, porque en una parte de la obra él se refiere como a un túnel a toda la vida, a como el camino de la vida, ¿verdad? Que él hablaba de toda su niñez, la adolescencia, hasta que se hizo adulto, ¿verdad? Que es un largo tramo, un largo camino. ¿Y qué pasa? Que su vida se volvió un túnel, se volvió oscuro. No siempre, o sea, no siempre fue así, porque desde el momento en el que él conoció a María, él decía que no era un túnel, sino que era como un gran espejo, pero ese espejo no era, no, pues sí, era como sí, una ventana, perdón. ¿Qué pasaba con esta ventana? Que las personas no lograban ver hacia adentro de lo que él era, nada más no podían ver por ejemplo, lo que él decía, por decirlo así. Entonces, cuando María, que luego lo explicaremos, ¿verdad? En el resumen, cuando María, pues, cuando él se da cuenta que María eh, o sea, lo está engañando, está con 3 hombres a la vez, se desaparece esa ventana y se aparecen muros de piedra. Entonces, eso él como que lo asimila como que si fuera un túnel. Y esa ventana era como un escape a la realidad de él, que por decirlo así, era algo todo oscuro, y esa ventana lo dejaba ver él hacia afuera, las cosas como eran, ¿verdad? Y que no siempre era como él decía, ¿verdad? Que él era algo un tanto inseguro. Entonces, María llegó a hacer una ventana para él, que le podía ayudar a salir de donde estaba, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema? Que eh, eh, él se dejó llevar por la locura del amor, por decirlo así, ¿verdad? Y se volvió un túnel muy oscuro, su vida, por decirlo así. Eso es principalmente por lo que se llama el túnel. Es un largo recorrido que uno se puede llamar la vida. En cualquier momento no se puede encontrar una ventana, que pueden ser cualquier tipo de momento o personas que le pueden ayudar a uno. Esto dice que el primer año de edición fue en el año de 1948, ¿verdad? Por la editorial Revista del Sur. Y lo de la estructura interna, que como que aparece, ¿verdad? Que son 39 capítulos, en el cual ahí se describe todo, o más que todo las inseguridades y problemas o rabias que él tiene contra muchas cosas. Y por último, que es lo del género y subgénero de la obra. El género es narrativo y el subgénero es novela. Perdón. Ok, eso sería. El género es narrativo y el subgénero es la novela. Bien, ¿por qué es narrativo, Mario? ¿Y qué tipo de narrador tiene? Ok. Es un tipo de narrador. Espera. Es no, que no me acuerdo. Narrador, creo que se llama narrador protagonista, porque eh,
él se estaba viendo como como que si era un narrador, o sea, prácticamente se mostraba él como un narrador de la historia. Era el protagonista siempre, ¿verdad? Ujú. O sea que Y la cuenta él en primera persona. Ajá, Y eso, exacto. ajá. Esa es la explicación, cabal. Y toda la obra se centra en él. Toda la obra se centra en él. Obviamente en lo que pasó, ¿va? Pero principalmente todo lo que giraba alrededor a él. Y eso lo Bien, convertía en un narrador protagonista. perfecto. Ahora la siguiente pregunta es, el subgénero es novela, está perfecto, pero ¿qué tipo de novela crees que es? Existen varios tipos de novela, la novela rosa, la novela realista, la novela psicológica, la novela existencialista. ¿Por qué lado consideras que se inclina la clasificación de novela? Porque sí es novela, eso definitivamente sí. El género y el subgénero están perfectos, pero ¿qué tipo de novela crees que es por la temática que aborda y por la manera en la que está narrada? Pues personalmente, desde mi punto de vista, pienso que es una novela realista, aunque específicamente es una novela psicológica, por decirlo así. Es una novela psicológica. ¿Por qué pienso que personalmente es realista? Ok, principalmente porque muestra varios puntos que se pueden decir muy explícitos y que puede explicar de una manera bueno, es subjetiva, pero puede decirse un poco precisa de lo que está pasando en las cosas, ¿verdad? Como por ejemplo lo del suicidio o lo de los asesinatos, por decirlo así. ¿Cómo piensa la mente de él ante los problemas por decirlo así, que no son tan normales para uno? Por eso que está caracterizada como una novela psicológica, ¿verdad? Trata bastante los temas relacionados a la mente, ya que él pensaba, por ejemplo, él pensaba que los asesinos no eran en sí personas tan malas, sino que pensaban que eran bien inofensivas. Y obviamente sabemos que no es la realidad, ¿verdad? Pero personalmente, o sea, y desde mi punto de vista, sí, es un poco realista, pero un punto objetivo es psicológica. Ujú. Muy bien. Gracias, Mario. Continuamos entonces con el siguiente punto, que es el movimiento literario. Se lo va a explicar Caro. La serie, vaya. Hola, Caro. Vaya, el movimiento literario es el boom latinoamericano. Aunque también se puede ver un poco de vanguardismo, existencialismo. Y esto se ve reflejado en el pesimismo de Juan Pablo sobre su vida propia. Cómo él odiaba a los grupos sociales y cómo termina con la muerte de María. Y algunas de sus características son el manejo de los personajes, que es que describe cada personaje de manera detallada. Un ejemplo de Juan Pablo, que detalla todo lo psicológico de su persona y que es muy importante al desarrollo de la historia. También la perspectiva múltiple, que se observa con los distintos puntos de vista de cada situación. Por ejemplo, el cuadro que tenía una ventanita. Muchos críticos dijeron que arruinaba la pintura, sin embargo, para él significaba algo más, al igual que a María, que le tomaron una importancia a esa pequeña ventana. Y el manejo del tiempo, que la obra empieza con Juan Pablo diciendo que contaría por qué mató a María. Entonces, esto sería como en el presente, pero se va para el pasado, ¿sí? Contando la historia. Y se quiebra como lo cronológico. Muy bien. La parte del boom latinoamericano me parecen bastante acertadas las características que se reflejan. Por ejemplo, en el caso de los personajes o el manejo de los personajes, ya lo mencionaba Caro, porque se muestran mucho las descripciones, especialmente de los protagonistas, pero no es una descripción física como tal, sino que es una descripción desde adentro, o sea, la
la descripción moral, la descripción de la forma de ver el mundo. Obviamente la perspectiva que más predomina es la del narrador, que ya sabemos que era protagonista y que ya Mario nos explicaba en el punto anterior. Entonces, luego la parte del, bueno, el manejo de los personajes, el manejo del tiempo, pero me surgió una pregunta. Claro, ustedes han colocado aquí que también hay elementos de las vanguardias o elementos vanguardistas inclinados a la parte del existencialismo. También me parece una información bastante acertada, pero quiero saber qué características del existencialismo o en qué parte o cómo podemos evidenciar alguna influencia o alguna corriente existencialista en la obra. Así como aplicaste la parte del boom. Sí, era eso de que se veía en el pesimismo de Juan, que él siempre criticaba como las sectas y las sociedades psicoanalíticas y que odiaba todo eso. Ujú. ¿Consideras que predomina o que podríamos pensar que hasta cierto punto habían muchos cuestionamientos filosóficos de parte del protagonista? Sí, Sí. porque... Ajá, sí, se lo Ajá, explico. dale, sí, sí, dale. Porque, ajá, él criticaba mucho. Un ejemplo se ve en la Artigas, que era un amigo que escribía de poesía sobre la vanidad, pero que reclamaba el premio algo nacional. Entonces él lo criticaba y decía que era un hipócrita. Entonces ahí se ve cómo criticaba a muchas personas que mayormente cuando se reunían en esas sectas, que decía que todos eran iguales y que eso le molestaba, o los críticos. Decía que él puso un ejemplo de que cómo alguien que no es cirujano va a venir a criticar el error de una cirugía. Muy bien. Vaya, Caro, gracias. Vamos a pasar entonces al siguiente punto, que es la ubicación geográfica. Eso nos lo va a explicar más. Y ajá, lo asociaba con a comentar. Perdón, no sé si mi internet había fallado, no te escuché la parte final, Carito. No sé qué pasó de repente, creí que había silenciado tu micrófono. No, estaba hablando. Sí. Vaya, lo siento, no me había percatado, creí que lo habías apagado. Pero sí, me parece No. bien la explicación, me parece bien la postura de los elementos existencialistas que se pueden abordar. De hecho, es otra perspectiva el hecho de analizar esa novela, así como decía Mario, aparte de una novela psicológica, también tiene rasgos de una novela existencialista. Entonces, está bien esa postura. Bien, ahora entonces pasamos a la ubicación geográfica, que la va a explicar Maffer. Ok, va. La ubicación geográfica en sí, toda la historia se abarca en Buenos Aires, o sea, en Argentina. Se pueden ver bastantes lugares, como por ejemplo, el primer punto se puede ver donde Juan colocó el cuadro de la ventanita con la mujer en la playa, que fue en un salón de primavera. También podemos ver lugares como la Plaza de San Martín o la Recoleta, donde usualmente ahí eran los encuentros de Juan Pablo con María. También otro punto está la compañía, el edificio de la compañía T, que es donde prácticamente María y Juan se conocen, ya que él le quería hablar a ella y ya tenía, digamos, como un plan para hablarle. También podemos ver bares y siento que un hecho que pasó en uno de estos bares fue en el bar, se llamaba Leandro Alem. Aquí fue donde se puede decir que Juan conoce a una mujer y con esa mujer se da cuenta, se puede decir que con esa mujer ahí tuvo relaciones sexuales. Entonces, al momento de tener esa relación sexual con esa mujer, se puede decir que se da cuenta con una expresión que la mujer hace, se da cuenta ahí que María es una prostituta. Y después se puede ver la estancia del primo, o bueno, del abuelo de Allende, perdón,
donde también aquí suceden puntos importantes como cuando Juan la ve a María con Hunter, se da cuenta que le está siendo infiel, y también otro punto que aquí es donde muere María por Juan. Muy bien, me parece, bueno, ya María Fernanda explicó en términos generales dónde estamos ubicados, en qué país, y ya hay algunos lugares específicos donde se desarrollan algunas acciones que son de relevancia. Ya ella mencionó cuáles son esos lugares. Vamos a pasar al siguiente punto entonces, que son los temas, tanto los principales como los secundarios, los va a explicar Daniela. El tema central es el amor obsesivo que tuvo Juan Pablo hacia María y Barney y la falta de comunicación entre ellos. Esta del amor obsesivo podemos ver a lo largo de la obra cómo se va dando así desde el punto en donde se conocen hasta la muerte de María, y cómo cada vez a Juan, que ya lo quisiera a él tanto como él la quería a ella, porque ya lo estaba engañando, o no lo quería, o lo quería como una madre a un hijo o como a un hermano. Entonces, con estos hechos, se llegó a obsesionar más con el amor de María. Y ya como más de la mitad de la obra podemos observar cómo se van por las constantes peleas que empezaron a tener, se fue perdiendo la comunicación entre ellos y ya no fue igual como al principio, que dijeron que ambos se podían entender, porque como que eran, que como Juan era solitario, lo entendía, como que estaban en lo mismo. Entonces, gracias a las peleas que tuvieron, gracias se perdió la comunicación que tenían, así como entenderse totalmente entre ellos. Y los temas secundarios son el suicidio, como menciona que Juan se iba a suicidar si María no llegaba a Buenos Aires, el otro pretendiente de María que se suicidó, el amor, el arte, la prostitución, la infidelidad. La infidelidad la podemos ver como María, a pesar de tener esposo a Juan y, a Hunter. La soledad, la incomunicación, los celos, la vanidad y el orgullo. Estos últimos dos, la vanidad y el orgullo, podemos ver cómo Juan Pablo Castel lo explica al principio, cómo es su punto de vista hacia estos, e incluso cómo se da cuenta que su madre, como que se decepcionó al saber que su madre hacía las cosas con vanidad o con orgullo. Muy bien, Daniela, mencionanos ejemplos específicos de los temas secundarios que no mencionaste ejemplos. Uno de cada uno. Sí, por favor. El amor, bueno, el amor ya es entre Juan Pablo y María. El arte, pues el protagonista era un pintor muy reconocido, y podemos ver cómo al principio nos muestra su pintura Maternidad, con la que empieza todo. La prostitución, como mencionaron antes, cuando entró en un bar y con eso se iba a acostar con una mujer, y ahí se dio cuenta que los rasgos, las acciones que hacía esa mujer se parecían a las acciones que realizaba María. Entonces de ahí concluyó que era prostituta. La infidelidad, eso ya lo mencioné. La soledad, pues eso se refleja más que todo en Juan Pablo Castel, que él menciona que era una persona solitaria y que nadie lo podía comprender, y como mencionaron con lo del túnel, que estaba como él solo. La incomunicación, pues era que entre María y Juan Pablo, que no, ya al final no pudieron mantener como una buena comunicación, casi ni siquiera se hablaban y apenas se contestaban las cartas que se enviaban. Los celos, podemos ver en una parte en donde al parecer Hunter está celoso cuando estaban en la estancia.
Juan Pablo y María se fueron y cuando regresaron a la casa, podemos ver cómo Juan le reclama celoso, bueno, le reclama de manera enojada a María y de ahí Juan Pablo deduce que esos son celos porque eran amantes. Y el orgullo, la vanidad, pues, como mencionaron, del amigo que escribía poemas de Juan Pablo, el amigo era una persona vanidosa y que como dijeron que había ganado un premio y eso no le gustaba nada a Juan Pablo. Y el orgullo, bueno, eso lo mencioné con la mamá de Juan Pablo. Ese sí ya estaba. Muy bien, Daniela, perfecto. Si se fijan, bueno, en el caso del grupo ha sacado o ha extraído bastantes temas secundarios. Eso es bueno porque acuérdense que una obra literaria no aborda únicamente uno o dos temas. En el caso del tema central, creo yo que está bastante claro y aunque no hemos escuchado el argumento completo o el detalle todavía de la obra, pero ya nos vamos dando cuenta más o menos por dónde va la trama de la historia. El tema central es el amor obsesivo. Y en este caso, bueno, en el caso de los temas secundarios, ya Daniel ha explicado cada uno de ellos. Si se fijan en la presentación, ahí solo hay imágenes, obviamente imágenes alusivas a lo que ella ha dicho y a lo que ha explicado. Solo una última pregunta, Daniela. En el caso de la primera imagen de temas secundarios es la que hace referencia al suicidio. Tú mencionaste en este caso la amenaza de Castel para María, que se iba a suicidar si ella no regresaba, y la alusión al suicidio también que pasa con uno de los pretendientes de María. ¿Hay en algún momento alguna evidencia específica o hay alguien que en realidad llegue a cometer esta acción en la obra? Y si es así, ¿quién? ¿O solamente son amenazas o solo son alusiones de que si no pasa esto, entonces me suicido? No sé si estarás hablando, creo. Disculpe, señor, no sé si yo no le... No sé si tuvimos problemas con el audio, pero te estaba preguntando, ahora sí me escuchas bien, sí. Sí, ahora sí. Vaya, te estaba preguntando respecto al tema secundario del suicidio, que se hacen algunas alusiones al suicidio, por ejemplo, de parte de Juan para con María, luego uno de los pretendientes que también tenía María, que ustedes lo van a mencionar después, pero ¿hay en algún momento alguna parte de la obra en la que sí se lleve a cabo la acción del suicidio? La obra no solo es de manera mencionada, solo menciona el intento de suicidio de Juan Pablo y el del pretendiente, pero no se lleva a cabo a uno de los personajes que presentaron. Ah, va, muy bien. Gracias, Daniela. Ahora vamos con los personajes, entonces, personajes principales y secundarios. Eso lo va a explicar Mauricio. Hola, 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 sueño. Ah, vaya, ahí está, Que me ya va, volviste. va bastante mal el Inter, señor. No sé por qué me sale conexión, no sabe. Vaya, Bueno, vaya, ya pero trabada, pero ya. vaya, dale Vaya. entonces, hijo, adelante. Vaya, en los principales está Juan Pablo Castel, que es el protagonista y narrador. Es pintor de 38 años, una persona muy intensa, solitario, un poco tímido, agresivo, indeciso y muy observador. Estaba tan enamorado de María porque sentía que era la única persona que lo entendía. Y su traición lo llevó a cometer un crimen grave. Otra sería María Iribarne, que sería la esposa de Allende, mujer hermosa que aparentaba la edad de 27 años. Tiene el cabello largo y castaño. Es indecisa, contradictoria, infiel y tierna. Y era amante de Hunter Castle. Y esos son los principales. De ahí los secundarios sería Hunter, que es el primo de Allende y amante de María. Es alto, flaco, moreno, celoso y Castle lo describe como mujeriego y cínico. Allende es el esposo de María, era ciego, alto y flaco. Mimi Allende era la prima de Allende, mujer flaca, malvada y miope, que fumaba y le gustaban las novelas policiales. Lartigue es escritor y amigo íntimo de Hunter. Para Castle era despreciable e hipócrita. Mapelli era amigo de Castle, el cual le presta el carro. El doctor Prato
Era un hombre talentoso y amigo de Castel y pertenecía a la sociedad de psicoanálisis. Psicoanálisis. Eso. Ujú, muy bien. Vaya, Mauri, ahora una pregunta. En este caso, donde los personajes principales y secundarios están bastante bien, prácticamente ellos son, pero ¿será que hay algún personaje o algunos personajes terciarios que no juegan un papel, digamos que muy relevante o que sea de bastante efecto para la trama, pero que por lo menos realizan alguna acción que sean distintos a los que tú has mencionado? O sea, más Eh, personajes aparte de ellos. sí, sí, sí. Richard podría ser uno. El que se suicida y se escribe la carta con María podría ser uno. Sí, él es uno, muy bien. Entonces Richard sí se suicida. Sí, porque quemó la carta que le había escrito y ajá, se suicida. Ajá. Vaya, porque Daniela dijo que no. Vaya, ¿quién más? Señor, Ajá. yo ¿Quién? entendí, no, yo ¿Quién entendí tiene la su, razón? Ah, son bromas. yo entendí su pregunta como que algún personaje de los que se mostraban y de los que mantenían conversación con otros personajes. A eso pensé que se refería. Ujú. No, yo hablaba en general. Pero entonces Ah, Richard sí se suicida. sí, sí se suicida. Ah, va. Muy bien. Entonces hay alguien que cometa en sí esta acción. Vaya, muy bien. Vamos a ver, Mauri, más personajes. Personajes, digamos que de relleno, aunque esto suena un poco pesado, pero son personajes terciarios. O alguien más del grupo que se le venga a la mente, algún otro personaje adicional a los principales y La, secundarios. la mucama, señor, la que tenía el teléfono también puede. Ajá, muy bien. También tenemos ese personaje, me parece. Señor, también está cuando, ¿cómo se llama? Cuando Juan va al bar junto al doctor Prato, también hay un personaje terciario que es el doctor Goldenberg. No mucho se habla de él como el doctor Prato, pero también está él porque Juan lo describe como alguien inteligente y sabio porque describían que él había curado a una mujer de una manera sumamente rara, Ujú, porque él metió a esa mujer y a él mismo a un manicomio para curarla. ujú. Muy bien, ahí tenemos otro personaje. El hecho de hacer digamos que este análisis o este recorrido para ver si hay más personajes es para que se den cuenta de la importancia de saber discernir entre principales y secundarios, porque en el caso de los que ustedes han colocado, bueno, de los que Mauri explicaba, sí hacen o sí tienen un papel, quizás no como los protagonistas, obviamente no son los principales, pero que influyen de alguna manera en el desarrollo de las acciones. En cambio, los personajes terciarios sí también digamos que hacen algo porque si no en algún momento ni siquiera se mencionaran, incluso pueden ser los mismos empleados, en el caso de la mucama, por ejemplo, en el caso de cuando va al correo, o sea, este tipo de empleados o de empleadas o de personajes que realizan situaciones que nos van ayudando al final a poder discernir o entender ciertas cosas de la obra. Pero bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente punto. Vamos a pasar ya a la parte del argumento, que prácticamente será la explicación de lo que sucede en esta obra. El argumento lo va a empezar Caro. En algún momento voy a interrumpir a Caro para que alguien más le ayude. Así que tienen que estar atentos a ver por dónde ella va. Ok. Por capítulos quiere que se lo vaya. Sí, pero si quieres no Sí, vayas ¿verdad? diciendo en el capítulo 1, en el capítulo 2, sino que lleva la secuencia, pero no vayas aclarándonos qué capítulo es, para que no nos Ok, tardemos demasiado en eso. ok. Bueno, la obra inicia cuando él se presenta y dice que es un pintor que mató a María. Él decía que no iba a dar muchos, co- mm, muchos detalles sobre su persona, iba a ir directo al crimen, porque no quería extenderse mucho. Y se expresa de forma respecto a los criminales que dice que son personas más limpias e inofensivas porque matar a alguien que hace daño a la sociedad es como un buen acto. Así lo veía él.
y también da su punto de vista sobre que el mundo es horrible y que él cuenta que en un campo de concentración un expianista se quejó de hambre y que lo obligaron a comerse una rata. Después, él menciona que la vanidad de las personas, que se creen superiores y que él contaba esta historia no por vanidad ni orgullo, sino porque quería que una sola persona que leyera esta obra lo entendiera. Y él dijo que sí sintió, o sea, sentirse vanidoso porque cuando su mamá estaba en una camilla con cáncer, él no durmió durante 2 días para llegar a verla. Después, él relata que cuando vio a María en la obra, en el cuadro que él estaba exponiendo, y que fue la única que se acercó y le tomó importancia a la ventana que tenía una playa solitaria con una mujer que miraba al mar. Cuando miró que precisamente había una mujer mirando con tanta concentración a su cuadro, al momento de verla quiso ir hacia ella, pero ella desapareció entre la multitud. Y él pensaba en ella y pintaba para ella. Entonces, Juan quería buscar a María y la encuentra, pero como era una persona tímida, no pudo hablarle, solo la vio pasar por una calle. Después hace como que él odiaba a las sectas y que era como una repetición de todo tipo. Pues como era pintor se fijaba que las familias tenían rasgos muy en común y esto lo odiaba, porque una vez estuvo enamorado de una mujer muy hermosa que admiraba por sus características, pero al conocer a su hermana conoció estas características, pero de forma deformada y más caricaturizada. Por otro lado, él odiaba el psicoanálisis y comienza a narrar una pequeña historia que él experimenta conociendo la sociedad psicoanalítica junto al doctor Prato. Juan pensaba que había más de una sociedad psicoanalítica, pero el doctor Prato le enseñó una carta de Chicago que reconoce a la única sociedad psicoanalítica, que es la de ellos, y que los demás son charlatanes. Juan conoce al doctor Golderman cuando llegan a esa sociedad y ahí decía que él tuvo un gran renombre porque curó a una mujer y los metieron a ambos en el manicomio. Se termina yendo al departamento, que había mucho más amontonamiento y estaba atestado de gente idéntica que le pertenecían a la misma cosa. Y esto lo criticaba. También comentó que odiaba a los críticos y que se hacen los más inteligentes. Luego, estaba pensando otra vez en María y qué iba a hacer cuando la viera. Entonces, para entablar una conversación con ella y reconocerla en un salón de pintura, descartó la idea. O que tuviera un amigo en común y ese amigo los presentara. Esta idea también la descargó porque no se imaginaba preguntándole a un amigo sobre una persona que no sabía ni siquiera el nombre, solo la estatura, solo su apariencia física. O un encuentro en la calle y que le preguntaba la dirección de algo. A él, de tanto que pensaba, a veces se le confundían las preguntas o el orden en que él las tenía preparados. Otra vez vuelve a encontrar a María tras varios meses. Entonces la siguió en este trayecto, porque ella se dirigía a la oficina del edificio T, de la compañía T, y Juan la sigue. Él iba tan nervioso que le pregunta que si este es el edificio de la compañía T, sin haber visto el gran cartel que abarcaba todo el edificio. Proclama que en efecto este es el edificio de la compañía T. Después pregunta
eso ella lo reconoce, hasta se sonroja porque había fotografías de Juan que aparecían en diarios y revistas. Juan termina perdiendo el control porque le confiesa que no era una casualidad, sino que le confiesa que él estaba pensando en ella y que la vio en la calle y la siguió todo ese tiempo, la quería hacer una pregunta referente a la ventanilla, pero ella de tan asustada que le dijo, ¿qué ventanita? Ahí fue cuando Juan se dio cuenta que nunca se puso a pensar que ella probablemente no se iba a acordar del cuadro. Entró en pánico. Juan en ese momento así solo le dice buenas tardes, me he equivocado y sale corriendo. Con lo que se dio cuenta que ella venía atrás de él y se paró de correr y escuchó a llamarlo. Y ella le dice que sí se acuerda de esa ventanita, pero que estaba muy nerviosa y que pensaba en ella constantemente. Y luego se asusta y se va corriendo y Juan sale corriendo, pero después como que se arrepiente y dice que se ve mal y que la puede encontrar otro día, que ya trabaja ahí. Pero luego le surgen dudas si ella realmente trabaja en esa oficina o solo está de gestión. Entonces él se queda esperándola y llega hasta las 7 y ella no aparece, entonces se va. A la mañana siguiente él regresa porque cree que la puede encontrar ahí. Y como a las 11 la vuelve al edificio y ahí la ve. Entonces cuando la ve, la agarra del brazo y la lleva hasta la plaza, hasta la plaza de San Martín. En ese momento él le pregunta a ella por qué salió corriendo y le dije que no lo volvería a hacer, que la necesitaba y se hablaban y ahí el cuadro. Ella al inicio no entendía cómo una persona como Juan necesitara de una persona como ella. También tuvieron esta conversación, ella pasó mirando solo directo a un árbol. Juan le expresa a ella que cuando la vio y estaba viendo aquella escena, el cuadro, era como la había podido mirar Juan en su lugar. Llegan a hablar hasta el punto de que Juan le confiesa que todos los cuadros que él hace se los piensa y que en el de la cena de la playa no lo pensó, solo debía pintarlo así. Terminan Vaya, despidiéndose. vaya, Carito, te vas a quedar hasta aquí, va a seguir más, porfa. Va. Entonces, aquí ya ellos ya hablaron, entonces ellos quedaron en que iban a hablar, o sea, se iban a seguir viendo. Y aquí, Juan, ese mismo día que hablaron en la Plaza San Martín, la llama por teléfono a María, y le entiende perdón, lo atiende la mucama. Entonces, en ese momento como que Juan tuvo como unos pensamientos, ya que María le contesta, ¿verdad? Y él se pregunta por qué le sale de una manera como fría. Entonces después él le sigue hablando y ella no le responde. Entonces viene ella y le dice que no le había contestado porque ella fue a cerrar la puerta, fue a cerrar la puerta porque cuando ella cierra la puerta, toda la gente que estaba ahí en esa casa, cuando ella la cierra, significa que nadie tiene que molestarla. Entonces, bueno, prosigue en la conversación, ¿verdad? Entonces, se puede decir aquí que Juan intenta como eh, decirle a ella que se vean, porque pues sí, va, él está enamorado. Entonces viene María y solamente le dice que no, o sea, que probablemente no, y le cuelga de un solo diciendo que venía gente. Y viene Juan y al momento de terminar esta llamada le dice que le iba a volver a llamar el siguiente día esperándole una respuesta. Después, se puede decir que aquí Juan, al momento de terminar esta llamada, no pasó como desapercibido, o sea, se comenzó a preguntar por qué María actuaba de esa manera, como ocultándose de alguien. Entonces, bueno, pasando ya a la mañana siguiente, él vuelve a llamar y le vuelve a atender la mucama, literal. Y aquí la mucama le dice que María se fue al campo y él se quedó, ¿qué? ¿Cómo que se fue al campo? Y le dijo que sí, que le había salido un compromiso, ¿verdad?
Entonces, viene la mucama y le dice a Juan que María le había dejado una carta. Entonces, viene la mucama y le dice que no le envía esta carta porque María no sabía dónde vivía, Juan. Entonces viene Juan y como él sabía dónde vivía María, la fue a traer la carta. Entonces, al momento de traerla, entra a su casa, Juan, y aquí es donde conoce al marido de María, que es Allende. Él era ciego. Entonces, se puede decir que aquí estos tienen una conversación. Allende le dice que María le habla bastante de sus pinturas, y viene aquí Allende y le dice que María se había ido al campo con su primo Hunter. Y Allende le dice que no se preocupara, que de igual manera que Hunter la estaba cuidando. Y en este momento también Juan piensa, por este último comentario, Juan piensa que Allende es un mujeriego y que no entiende cómo María puede estar casada con él. Bueno, después él se retira, va, y en todo lo que iba caminando, él piensa tipo, ¿cómo es que está casado con él? No entiende. Entonces, quiero ver, aquí Juan se da cuenta que María hizo a propósito dejar la carta en la casa y no enviarla, porque, ¿cómo explicarlo? María pudo como buscar eh, en la biblioteca, hasta el punto, o sea, pudo buscar en la biblioteca la dirección de Juan y enviarle la carta. Entonces aquí Juan deduce que María lo hizo a propósito para que así enfrentara al esposo de ella, o sea, Allende. Luego, después, Juan le escribe una carta a María, porque pues estaba siempre, Juan se muestra de una manera bien agitada, como que necesito saber de vos, necesito saber dónde estás, con quién estás, y así. Entonces le escribe una carta diciéndole cuándo va a regresar a Buenos Aires. Luego, esta carta, y se me olvidó decir que la carta que le dejó María a Juan, como ellos habían tenido una llamada, ¿verdad? Entonces, en esa llamada, Juan le dijo que él pensaba mucho en ella. Entonces, en esta carta, María lo que le dijo fue que ella también pensaba en él. Bueno, después, ¿cómo se llama? María regresa y estos quedaron en encontrarse en La Recoleta, que fue una de las ubicaciones geográficas que yo mencioné anteriormente, ¿verdad? Entonces, aquí en La Recoleta se describe como que estaba de noche y no podían verse como las caras. Entonces, aquí empiezan a hablar, que por qué ella se fue. Entonces, Juan aquí se empieza a abrir con ella, diciéndole que la amaba de forma verdadero amor, lo describía él. Entonces, él viene y como quería ver su cara, como ya mencioné, estaba en un lugar oscuro, viene y prende un fósforo y como que él describe esa parte como que ella había sonreído, o sea, tenía como la marca de haber sonreído y que cuando él prendió el fósforo ella dejó de sonreír al momento que él le dijo que la amaba. Entonces viene María y se vuelve bien dramática, la verdad, en esa parte no me gustó, pero bueno, se empieza a enojar, o sea, le empieza a decir, ay, ¿cómo puedes pensar que yo puedo estar sonriendo en este momento? Y así, entonces va, entonces, se enoja, pero al fin y al cabo, pasan de tema. Juan trata de pasar el tema para que María no se enoje y se vaya o se salga corriendo como la última vez, y hablan de su edad. Ahí Juan le pregunta la edad de María y María la evade las preguntas. Le pregunta a la edad y viene Juan y le dice que él tenía 38 años. Y viene María y le dice un comentario tipo, wow, estás muy joven para tu edad. Entonces ahí Juan se queda con cara de ¿qué? Entonces, si vos me decís esto, significa que vos sos más, como diciéndole que María era más vieja que él. Pero como dije, ella nunca le pregunta, o sea, perdón, ella nunca le dice cuántos años tiene. Bueno, luego, eh,
¿cómo explicarlo? Aquí ya tienen como su comunicación, entonces se pasan viendo, María llega de por veces al taller a ver a Juan, pero Juan describe aquí que en estos encuentros sentía un amor y odio hacia María, porque por las actitudes que ella tomaba, porque había como por veces que María actuaba de una manera linda y hay veces que toda grotesca, toda insensible hacia Juan. Entonces, aquí Juan se puede ver que comienza a tener sentimientos de placer, o sea, quiere entrar en relación, por decirlo así, como un sentimiento corporal hacia ella. Entonces aquí es donde se puede ver que Juan encuentra las características de María que ella hacía con él. ¿A qué me quiero referir con esto? Que ella tenía sentimientos como que disimulaba el placer con él para que así no entraran a eso de las relaciones. O sea, lo disimulaba solo para no entrar a eso de las relaciones sexuales, o sea, lo evadía. Aquí se puede notar, creo que una característica bastante de ella que siempre lo evade a él. Bueno, después pasan hasta, ¿cómo decirlo? A discusiones bien fuertes. En una se puede decir en una discusión, no voy a decir la gran mala palabra que dice Juan, No, pero no la digas. no la voy a decir, no, pero aquí se puede ver cómo Juan siempre, ¿cómo decirlo? Siempre pide perdón por la culpa de ella. Entonces, por esta gran mala palabra que le dice, él viene y se arrepiente, pues iba, porque la dañó. Entonces le ruega, pero luego pasan a tener más discusiones, como cuáles. Juan había notado que a María siempre le decían señorita Iribarne. Entonces, porque cuando él llamaba al teléfono, la mucama le decía, ah, sí, aquí se encuentra la señorita Iribarne. Entonces, él le preguntaba por qué no le decían señora Allende, porque ella estaba casada con Allende, ¿verdad? Con el ciego. Entonces viene ella y dice que es de costumbre que la llamen señorita, pero él no se refería al término señorita, se refería al por qué Iribarne. Entonces, ¿cómo se llama? No, aquí le va de también otra vez esto. Entonces después, Juan se pasa a otra discusión diciéndole que por qué cerraba la puerta y que porque todos sabían que cuando ella cerraba la puerta no la tenían que molestar. Entonces ella le dice que era una forma, o sea, porque no quería que los demás escucharan su conversación. Y también en esta discusión entra el personaje terciario que me mencionó mi compañero Mauricio, que fue Richard. Aquí se puede ver que Juan entra como en pleito, en celos, porque él, al principio de la conversación, él piensa que Richard está vivo, pero aquí se puede ver después, María cuenta que Richard falleció, o sea, bueno, no falleció, se suicidó. Entonces, le dice con qué relación tenía María con Richard. Entonces María le explica que ella se escribía cartas con él y viene Juan y le dice, enséñame esas cartas, las quiero leer. Pero María le dice que las quemó. ¿Por qué? Porque de paso que, vaya, ya concluí que Richard se suicida. Entonces aquí María le dice a Juan que las quema toda la existencia de Richard y porque él le traía como la muerte, o sea, ese sentimiento de muerte porque se suicidó, ¿verdad? Bueno. Vaya, Mafer, te voy a interrumpir hasta ahí. Va a seguir Mario. Marito, 10 minutos para contarnos lo que falta hasta el desenlace. Porfa. Vaya, si no, no te preocupes. Vaya, que siga Daniela entonces. Daniela. Vale. Después de la pelea que tuvieron, que mencionaron al personaje terciario Richard, se va María enojada, Juan va a emborracharse y de aquí llega a su casa y nos cuentan el sueño que tuvo, que creo que ya bueno, no lo mencionaron, pero creo que no es de tanta relevancia para mencionar a detalle el sueño. Solo puedo mencionar que era que Juan se transformaba como en un pájaro. Entonces aquí, luego, ya que María se había ido,
bueno, llamó a María y dijeron que se había ido para la estancia. Entonces él vino y le escribió carta tras carta, en total creo que fueron 4, y solo la última le contestó y le dio como la dirección de donde estaba la estancia. Entonces él se va para la estancia de la estancia de Allende, del esposo de María, y justo cuando estaba ahí, el chofer le dice que María estaba indispuesta y él pensó que era como otra excusa. Él dijo que era otra excusa. Entonces lo llevaron y ahí conoció a Hunter y a Mimi, y se pusieron a hablar sobre las novelas policíacas y que a Mimi le gustaba leer novelas rusas y que después dedujo con que María se había ido al cuarto, o sea, dijo que había estado indispuesta porque quería evitar las pláticas de ellos y vio cómo eran, tanto Hunter como Mimi eran como muy hipócritas. Luego, de ahí empieza a decir Juan de que María lo salvó de la soledad en la que él se encontraba. Y ya después, más tarde, baja María y se encuentran y se ponen a hablar. Solo que en esta vez Juan estaba como que muy nervioso por la última pelea que habían tenido, ya que la palabra, lo que le dijo de que estás engañando a un ciego, fue demasiado hiriente desde su punto de vista. Entonces, pero María le habló con naturalidad. Fueron a la playa y ahí María le expresó lo que en realidad pensaba cuando vio su cuadro de maternidad y el por qué lo vio y cómo se entendían ambos. Luego regresaron de nuevo a la estancia y aquí es donde Hunter como que se pone celoso de ellos dos y este se enoja y Juan se va para el cuarto, escucha la conversación de ambos y ahí él dice que son amantes. Entonces al día siguiente él se va de la estancia por la misma razón y regresa a su casa. Y de ahí él empieza a como a tener rencor a María porque pensó, bueno, dijo que era como amante de Hunter. Y aún estando en la casa, se vuelve a emborrachar. No, ahí es donde donde se pone a reflexionar y le escribe otra carta a María diciéndole un montón de cosas, como expresándole lo que en realidad era, y después se arrepiente de enviarle la carta, pero ya era muy tarde porque había perdido su papelito, entonces no tuvo otra opción que dejar que la carta le enviaran. Entonces, luego de que envió la carta, saca la deducción de que se emborracha y de que María era una prostituta. Entonces después habla de nuevo con María, preguntándole diciéndole, ahí es donde le pide que regrese a Buenos Aires y que si no él se va a suicidar y que van a hablar, se ponen de acuerdo en dónde se van a ver a específica hora, pero a esa hora María no llega al lugar, sino que cuando llama él a la casa, la mucama le contesta y le dice que tuvo que regresarse a la estación porque según Hunter estaba enfermo. Entonces ahí él se enojó y le pide prestado el carro a un amigo para que se vaya para donde estaba María. Tardó 4 horas y cuando llegó los vio los dos juntos, vio a María agarrar el brazo de Hunter y esperó hasta que fueran al cuarto de la casa y tenía que esperar a que se encendieran las dos luces para que se dijeran que ambos estaban en diferentes cuartos. Entonces no aguantó a que se encendiera la luz de María y ingresó al cuarto de María y se le quedó viendo y le dijo bueno, le vio con el cuchillo y María le dijo, ¿qué vas a hacer? Ahí es donde la acuchilló y solo le dio una última mirada y Pablo siguió acuchillando a María, y después se fue. Después fue donde su esposo a decirle de que la estaba engañando con él y con Hunter, a lo que el esposo le contesta que él como que él ya lo sabía y que se da cuenta que la mató. Y al final él se termina entregando a la policía. Muy bien, perfecto. Rompiste el récord para poder llegar al final. Tenemos 2 minutos todavía. En esos 2 minutos, Mario nos va a explicar la denuncia social. Hola, ahorita. Va. Pues sí, se estaba subiendo el gatito al techo y... Uy. Vaya, dale, pues explica el punto 10. Ahorita. Es la denuncia social.
La denuncia social habla sobre lo de feminicidio. Más que nada cuando es el feminicidio íntimo, porque habla sobre las personas que asesinan a mujeres estando dentro de una relación sentimental íntima. Entonces, es con lo mismo que pasó aquí, va, en la obra, ¿verdad? Él estaba enamorado de María. ¿Y qué pasó? Por loco, bueno, sí, por loco se podría decir, ¿verdad? Porque estaba muy loco por ella. Entonces, lo terminó asesinando. Esto normalmente está asociado o ligado bastantes veces a los trastornos. Más que nada, yo diría, sí, son trastornos. Y en Castel, normalmente lo que presenta es esto, ¿verdad? Que son, él ya decía, yo lo representaría como alguien loco, ¿verdad? Desde el primer punto en el que él nota como bien naturales a los asesinos. Entonces, hay factores que pueden causar estos feminicidios, por decirlo así, estos feminicidios. Y hay unos que se ven bien claros en Castel, como por ejemplo, que no se controla, o sea, el poco control que se tiene la persona sobre la ira. Y obviamente en el protagonista se ve bien marcado, ¿verdad? Que él siempre estaba bien, o sea, estaba bien, más que todo, por decirlo así, maniático, por estar pensando que con quién estaba María, que con quién lo estaba engañando, que por qué hacía esto, que por qué hacía lo otro, ¿verdad? Y la violencia también, ¿verdad? Que era bien violento él algunas veces con María. Y se notaba ver un poco de bipolaridad, por decirlo así, ¿verdad? Porque al momento era bien agresivo y luego de un momento ya recibía la llamada de María pidiéndole perdón o le mandaba una carta, ¿verdad? También inestabilidades emocionales, ¿verdad? Esto también, es lo que acabo de decir, ¿verdad? La bipolaridad que tenía el protagonista, que estaba bien enojado y el ratito tenía esto otro, o cuando estuvo enamorado y de repente vio a todas las personas como, no las vio como personas horrendas o como él normalmente lo veía. Hay una más que puede ser la de los alcohólicos. Se nota aquí en la obra, no se nota principalmente, pero sí se nota en problemas de alcohol. Por ejemplo, cuando él ataca al marino en el bar, ¿verdad? Que por estar bolo fue a darle duro al marino y después se quedó con la mujer, ¿verdad? Son estos los principales problemas por los que se da el feminicidio íntimo. Y principalmente estos son los que se dan en la obra, por decirlo así. Muy bien, Mario. Vaya, y en un minuto, Mauricio, ¿cuál es tu opinión personal de la obra? ¿Qué te pareció a título personal? Si alguien te dijera qué opinas después de haberla leído o cuál fue tu percepción, porque son de tiempo, solo te vamos a escuchar a ti, así que un minuto y nos vamos. Bueno, si está Mauri. Sí está. Sí, pues en mi opinión personal veo la obra como que Sabato se dio mucho con la idea de que, porque la obra está como más basada en el existencialismo que en otra cosa. Y ya que siento que tiene como ideas de posguerra, después de lo que había pasado en su país y todo eso, todos los problemas que había hecho, entonces él como que se basó bastante en eso para tener, el tema central de la obra es prácticamente como los problemas del país, los problemas de posguerra y todo eso. Entonces, yo la obra la veo así como muy personal para él, aparte de que él la ha hecho como en primera persona, así como basándola en su vida. Él la veo como, así como que él quiere dar como el punto de vista de él a, Ujú. a lo que está pasando.
¿Y te gustó o no? Pues la verdad que sí, 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 la verdad sí. Vaya, Aparte muy que bien. estaba algo cortita, también me gustó. Vaya, muy bien. Bueno, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí por cuestión de tiempo. Solo un par de observaciones en cuanto a pronunciación. El nombre del protagonista, bueno, algunos lo dijeron bien, otros no, es Juan Pablo Castel, porque es una palabra aguda. Si bien es cierto, no tiene tilde, porque acuérdense que las agudas se tildan cuando terminan en NS o vocal y Castel termina en L. Entonces, no está tildado, pero sí es agudo. Así que es Castel. Y en el caso del apellido del autor es Sábato. En algunas ¿qué? Bibliografías se encuentra sin tilde. Si es así, si lo pronunciamos Sabato, pero es una palabra esdrújula. Así que ojo para todos con la pronunciación. Esto es para los del grupo y para los que no son del grupo, ¿sí? Sábato y Castel. En cuanto a observaciones, solo eso ahorita. Los felicito, chicos, lo hicieron muy bien. Y nos vemos en la clase del viernes con el siguiente grupo, que les han dejado dura la tarea los del grupo 1, porque la verdad es que lo hicieron muy bien, la presentación, la exposición. Así que solo habrá que pulir algún par de cositas, pero a medida que los grupos van avanzando, yo sé que lo van a hacer mejor. Así que gracias al grupo 1, gracias a todos por su asistencia y nos quedamos hasta acá. Feliz tarde, chicos, cuídense. Gracias, señor. Bueno, hijos, gracias a ustedes. Hasta Adiós. luego. Adiós, hijos, cuídense.